Bien, saludos, bienvenidos a esta nueva conferencia para los estudiantes de grado de medicina. En este momento vamos a hablar de tomografía computarizada. Recuerda que si usted no está suscrito a nuestro canal, puede suscribirse, dele a la campanita, actívela para que reciba las notificaciones de las publicaciones que nosotros hacemos. La tomografía es una de las ramas de la radiología que ha sido muy utilizada y que nos ha permitido a nosotros avanzar mucho, ya que la tomografía, que es de las más jóvenes de las ciencias médicas, recuerden que la tomografía se descubrió en 1971 y ya yo les he dicho que tomografía, entonces en el 71 nació la tomografía con Godfrey Hounsfield en Estados Unidos y en República Dominicana nació uno de los radiólogos más prominentes que ha dado el mundo, o sea, yo, ¿ok? Entonces, eh, parece que Dios tenía un propósito para el mundo y era que el mismo día que se descubrió la tomografía, entonces naciera el doctor Manasés Peña, radiólogo prominente para beneficio del mundo. Entonces, mire, pero no vamos a hablar de mi nacimiento hoy vamos a hablar de tomografía y de los aportes que esto ha hecho. En los años 60 se comenzaron a aplicar los conocimientos adquiridos al desarrollo del escáner y se pensó desde ese momento que había que tener diferentes formas de obtener eh, imágenes del cuerpo y ahí se comenzó a hablar entonces de escáner o de tomografía. Aquí tenemos la imagen de la primera tomografía, cómo se hicieron. Tomo lo que significa es corte, grafía, estudio, o sea que la tomografía es el estudio de del tejido y en vez de verlo entero lo vemos por pequeños cortes que de acuerdo al grosor que le demos entonces nosotros podemos tener mayor capacidad para detectar cualquier lesión. Miren a Hounsfield, Godfrey Hounsfield, norteamericano, con el primer tomógrafo en 1972. Tenemos que decir que las ventajas de las bendiciones o las bondades de la tomografía tenemos que nos permite medir las densidades. Las densidades que hablamos en la primera clase, cuando hablamos de los conceptos básicos de la radiología, hablábamos entonces de lo que eran las densidades. La tomografía nos permite medir si es agua, si es metal, si es sangre, si es tejido necrótico, todo nos permite medir, si es aire, nos permite medir la tomografía. Además de que al principio se hacían cortes axiales, ya hoy hay cortes longitudinales, tenemos cortes sagitales y hay diferentes cortes que podemos hacer por tomografía. La tomografía nos permite medir diferentes ventanas, o sea, ventana parenquimatosa, ventana ósea, ventana de partes blandas. La tomografía nos permite también ver el sistema vascular a través de la angiotomografía y ver los vasos, las arterias, los capilares, si hay obstrucción, si hay trombo, si no hay circulación. Todas estas bondades entonces son permitidas por la tomografía. Miren aquí un corte tomográfico donde tenemos dos ventanas, una ventana para ver hueso, que es esta de mi derecha, la ventana para ver hueso, y la ventana para ver el parénquima cerebral, que es esta, que está aquí en el lado izquierdo. Aquí estamos viendo el parénquima cerebral. Vemos un puntito hipodenso, acuérdense en los términos de la tomografía, y ese puntito hipodenso que estamos viendo ahí podría ser por un infarto lacunar antiguo, podría ser por una lesioncita isquémica antigua. Aquí estamos viendo entonces lo que son los ventrículos, estas son las actas temporales del ventrículo lateral, el tercer ventrículo, el cuarto ventrículo. Entonces aquí nosotros podemos ver lo que es el parénquima cerebral. Si hay algún grado de lesión, aquí vamos a valorarlo. En esta ventana opacificamos lo que es el parénquima y nos concentramos en lo que es la ventana ósea. Y esta es útil ya que cuando el paciente tiene un trauma cráneoencefálico,
es útil que lo veamos en ventana ósea y en ventana parenquimatosa. Por ejemplo, aquí veamos ventana ósea y aquí lo que realzamos es el hueso, y es por ello que es el mejor método para ver fracturas que en más del 90% pasan por desapercibido en la radiografía simple. Aquí vemos unos cortes de tomografía, ventana parenquimatosa, donde nos llama la atención que hay unas lesiones. Esto es un paciente con una hemorragia cerebral. Miren aquí esta lesión que se ven aquí a nivel occipital izquierdo. Recuerden que cuando estamos viendo una lesión, lo que usted ve de su lado izquierdo, de su lado derecho es el lado izquierdo del paciente, y lo que ve de su lado izquierdo es derecho del paciente. En este caso, estamos viendo estas lesiones del lado derecho mío, es lado izquierdo del paciente. Aquí tenemos entonces una hemorragia cerebral. Lo que vemos alrededor de la hiperdensidad que se ve como blanca no es más que el edema que se produce cuando la sangre sale al parénquima cerebral y comienza entonces a producir esos cambios que se ven hipodenso o edema cerebral, que muchas veces es parte de la sintomatología que el paciente puede presentar, de dolor de cabeza, de confusión, de mareo, incluso hasta de convulsiones. Aquí vemos un corte tomográfico donde podemos observar que hay una pérdida de la continuidad de la cortical. Siempre es bueno verlo de manera complementaria y comparándolo con el otro lado, ya que algunas veces hay suturas y esa sutura nosotros vamos a valorarla, la sutura viendo un lado y otro. Entonces, aquí tenemos un corte de tomografía donde vemos una pérdida de la continuidad de la cortical a este nivel. Entonces ya aquí hablamos acerca de que tenemos una fractura. Aquí también podemos ver la fractura. Vemos aquí ya un poquito más extensa a nivel parieto occipital izquierdo. Esto que vemos aquí abajo, que se ve como aumento, esto es el hueso. Por debajo del hueso, por encima del hueso, vemos todas estas partes blandas que tienen un aumento de diámetro. Esto es un hematoma subgaleal o cefalohematoma. Miren aquí otra fractura. Esto es una fractura con hundimiento. Mire cómo se ha desplazado hacia adentro en una ventana ósea. Tiene varios fragmentos. La fractura está fragmentada. Es una fractura con hundimiento a nivel frontotemporal derecho. Acuérdense que lo que vemos del lado izquierdo es derecho del paciente. Entonces, a nivel frontotemporal derecho, ahí estamos viendo esta fractura. Miren otra fractura con hundimiento. Aquí, cómo se desplaza hacia adentro del parénquima cerebral los fragmentos rotos. Esto es otra fractura vista por tomografía. Miren aquí lo que es el hematoma subgaleal. Miren aquí cómo se ve la parte blanda en este corte sagital. Y miren aquí en una reconstrucción tridimensional cómo se ve el cefalohematoma o hematoma subgaleal. Eso es lo que nosotros llamamos chichón. En buen dominicano, eso es un chichón, un hematoma subgaleal o cefalohematoma visto en reconstrucción de 3D. Aquí lo estamos viendo en este corte por tomografía. Vemos más pacientes con cefalohematoma. Se va a ver como un aumento de diámetro a nivel de las partes blandas, que está aquí señalado por la flecha. Y estos no son más que cefalohematomas, que generalmente son los hallazgos más comunes que nosotros encontramos cuando hay trauma cráneoencefálico. Eso nunca falta. Miren aquí lo que es el hematoma epidural. Este hematoma epidural se caracteriza porque tiene doble convexidad, y esta doble convexidad la vamos a ver, una hacia afuera y una hacia interna. Produce un edema considerable. Miren, esta es la cisura interhemisférica. Miren cómo está desviando la cisura interhemisférica hacia la izquierda. Esto que estamos viendo aquí hipodenso no es más que edema, y esto generalmente es también valorable por la tomografía. Miren aquí otro hematoma epidural considerable. Miren cómo está el ventrículo lateral derecho desviado, desplazado totalmente hacia la izquierda, hacia el hemisferio cerebral izquierdo, por el edema que tiene este paciente. Esto es una hemorragia epidural o un hematoma epidural, que es una de las urgencias neuroquirúrgicas.
Otro de los hematomas que podemos tener es el hematoma subdural, que también puede ser valorado por tomografía computarizada. Estos hematomas generalmente están en espacios específicos, tanto el espacio subdural como el espacio epidural, como el espacio subaracnoideo pueden tener sangre. En este caso tenemos un hematoma subdural extenso que está a nivel frontotemporoparietal derecho. Miren aquí, toda esta área es área del hematoma. Este hematoma subdural tiene alguna característica y es que puede aparecer o puede comenzar a dar síntomas meses después, semanas después que el paciente ha tenido el trauma, sobre todo en los pacientes mayores, tienden a ser hematoma subdural crónico y después de 2 semanas, 3 semanas, el paciente comienza a tener dolor de cabeza, desorientarse. Ocurre cuando le hacemos la tomografía que tiene un hematoma subdural crónica y también es una urgencia quirúrgica que hay que drenar independientemente de que sea viejo, que tenga varias semanas o meses, hay que drenarlo. Este paciente es un trauma, miren la contusión también que tiene hemorrágica a nivel parietal derecho, miren aquí esta imagen hiperdensa. La ventaja de la tomografía es que si usted mide aquí le va a dar un rango por encima de 45 y entonces ya nos damos cuenta de que esto es sangre que hay a este nivel. Eh, la hidrocefalia, que no es más que la dilatación de los ventrículos porque el líquido no se está resolviendo, porque no está circulando bien, porque hay una obstrucción algunas veces después de un sangrado de los coágulos que se forman. Hay un índice de Evans que consiste en medir los ventrículos, sobre todo las astas temporales de los ventrículos, que nos va a ayudar para que nosotros diagnostiquemos la hidrocefalia. En niños puede verse por neurosonografía, pero la tomografía nos va a mostrar a nosotros la dilatación de los ventrículos, si hay comunicación, ya que la hidrocefalia puede ser comunicante o no comunicante. Cuando es comunicante vamos a tener todos los ventrículos dilatados. Cuando es no comunicante vamos a tener un ventrículo lateral o el tercer ventrículo o cuarto ventrículo y los demás estarán estándar. Aquí vemos, por ejemplo, que a nivel del tercer ventrículo vemos que hay una hiperdensidad correspondiente a una hemorragia intraventricular, que también es otra de las condiciones que nosotros podemos valorar. La isquemia es todo lo contrario a las lesiones hemorrágicas. La isquemia se va a caracterizar porque se va a producir una hipoperfusión del tejido cerebral, o sea, no va a llegar sangre a un área del cerebro porque una arteria se obstruyó y esto se va a manifestar como una hipodensidad, se va a ver como algo más oscuro que el tejido normal. Miren aquí esta hipodensidad que podemos ver a nivel temporoparietal izquierdo. Esto corresponde a una isquemia extensa temporoparietal izquierdo, más probable por obstrucción de un vaso considerable. Es bueno decir que muchas veces por tomografía no se ven estas lesiones en las primeras 24 horas, por lo que por eso ustedes verán que en los reportes radiográficos de radiólogos muchas veces dicen que muchos eventos isquémicos no tienen cambio en las primeras 24 o 48 horas, por lo que hay que hacer un control de este paciente, si el paciente sigue con los síntomas, 24 o 48 horas después. También vemos una lesión isquémica pequeña a nivel parietal derecho que podemos ver aquí. Este todavía no tiene mucho edema perilesional. Miren aquí lo que son la isquemia vista en diferentes cortes. Miren cómo se va extendiendo. Esto es a nivel temporal. Miren aquí cómo está a nivel parietal. Tiene un poquito de ligero edema. Miren aquí a medida que va avanzando cómo se ve el edema, cómo está desplazando el ventrículo lateral derecho hacia la izquierda por el edema que produce. Aquí tenemos otra isquemia. Esta parece ya un poquito más viejita, de varios días, porque se ve más hipodensa, se ve más negrita, se ve más oscura. Ya no se ve que tiene edema, no se ve borrando, solamente el acta occipital aquí no se ve, pero esta es un poquito más, una isquemia ya más que nosotros llamamos isquemia subaguda vista por este corte tomográfico. Miren aquí una isquemia extensa a nivel frontotemporoparieto occipital derecho, todo el hemisferio derecho.
Miren el edema que tiene, miren cómo está desviando el ventrículo lateral derecho hacia la izquierda. Esto es un ACV isquémico extenso. Cuando ocurre esto, generalmente nosotros pensamos en la oclusión, la obstrucción de un vaso grande de la carótida común, la carótida que es la que da sangre, la cerebral media que irriga una gran parte del cerebro. Entonces aquí vemos esta isquemia que es bien extensa, bien considerable. Las fracturas de cara, la fractura de cráneo son mejor vistas por tomografía computarizada. Decíamos ahorita que más del 90% de la fractura muchas veces de cráneo y cara pasan por desapercibido en la radiografía simple de cráneo, por lo que hay que hacer tomografía computarizada de cara, tomografía que nos permite hacer reconstrucción. Miren aquí este paciente con una fractura de la rama derecha del maxilar inferior. Miren aquí, aquí también está la rama izquierda del maxilar inferior. Miren aquí esta línea que se traduce como una pérdida de la continuidad de la cortical. También aquí estamos viendo una fractura a nivel del mentón en este corte tomográfico, una fractura a nivel del mentón. Estamos viendo por aquí, aquí podemos ver que hay, esto es estamos viendo en este corte, en estos cortes estamos viendo fractura de la rama derecha e izquierda del maxilar. Estamos viendo fractura del tabique nasal. Miren aquí cómo se ve el tabique nasal. Estos senos paranasales que están llenos, deben estar llenos de aire. Miren un poquito de aire aquí, pero por la fractura se han llenado de líquido. Entonces esto es hemoseno, hemo, sangre, seno en los senos. Entonces esto es hemoseno, los senos maxilares están llenos de sangre. Miren aquí la rama, el piso de la órbita también está roto, hueso propio de la nariz roto. Las fracturas de la cara generalmente son muy comunes cuando hay politraumatismo y podemos valorarla. Miren aquí lo que es los senos maxilares. Esto es la cavidad nasal, los senos etmoidales, senos maxilares, los dientes. Aquí estamos viendo lo que es lesiones a nivel de la cavidad nasal de los senos maxilar derecho. Miren el seno maxilar derecho, cómo está opacificado. Esto es un paciente con una sinusitis. Miren cómo está desviando el tabique nasal porque está obstruyendo lo que el cornete, tiene un engrosamiento del cornete nasal derecho. Entonces, esto es un paciente con sinusitis que también es útil para valorar los senos paranasales, que son cavidades que están llenas de aire, pero se pueden llenar de secreciones, en los traumas se llenan de sangre, y entonces también podemos valorarla por ahí. Miren aquí lo que es una lesión neoplásica calcificada vista por un corte de tomografía. Esto que vemos aquí que se ve hipodenso no es más que el edema cerebral que puede ocurrir. Hay un efecto de masa que producen las lesiones neoplásicas que desvían la cisura interhemisférica y desvían y producen un efecto de masa hacia el lado contrario. Esto es una neoplasia, un tumor cerebral. Miren aquí otro tumor cerebral con área de hipodensidad. Toda esta área hipodensa no es más que edema cerebral. Mire cómo está la cisura interhemisférica desviada un poquito hacia la izquierda por este efecto de masa de esta lesión periférica superior. Miren aquí otra masa. Algunas veces esta se ve hiperdensa, se ve como si fuese sangre. Hay neoplasias de esta que están bien vascularizadas, que sangran. Por lo tanto, cuando usted mide la densidad, se da cuenta que esto pudiese ser sangre. Entonces, ahí hablamos de una neoplasia hemorrágica que tienden esta característica a producir sangrado. Miren aquí otro corte donde se puede ver una lesión de localización periférica que tiene hiperdensidad con edema. Se ve hiperdensa, edema vasogénico secundario. Entonces, podríamos hablar también de una lesión, una neoplasia
Neoplasia hemorrágica cerebral. En la cavidad abdominal también nosotros podemos hacer tomografía y valorar los órganos abdominales. Aquí vemos, esto es parte del hígado, esto es un corte sagital de tomografía de abdomen donde estamos midiendo una vesícula que está bien grande. Esta se llama, esto cuando está así, hablamos de vesícula hidrópica o de hidrops vesicular. Vemos que tiene las paredes gruesas, pero vemos también una hiperdensidad dentro de la vesícula que corresponde a un litos, a una piedra. Entonces es un paciente con una colecistitis litiásica. Vemos aquí, esto es parte del hígado, esto es parte del vaso. Miren aquí las vértebras como se ven. Estas son las cruras diafragmáticas. Esto es parte un poquito del páncreas que se ve aquí, las asas intestinales. Ahí podemos valorar varias estructuras. Miren aquí una colecistitis enfisematosa. Algunas veces, sobre todo en pacientes diabéticos, se infecta la vesícula por germen que son productores de gas y van a producir que ese gas que se va a ver hipodenso en tomografía circule o rodee toda la vesícula. Entonces ya ahí hablamos de engrosamiento, de hidrovesicular y de una colecistitis enfisematosa por el gas que contiene alrededor. Los pulmones también van a ser valorados. Los pulmones, aquí tenemos un pulmón en ventana mediastínica. En la ventana mediastínica no vamos a ver casi el parénquima cerebral, pero vemos lo que son los vasos sanguíneos, la pulmonar, la aorta descendente, la aorta torácica, las ácidos y todo el sistema vascular que está a nivel del mediastino lo vamos a ver en esa ventana mediastínica. Y en la ventana pulmonar entonces ya vamos a poder observar con más detalle lo que es el parénquima pulmonar. Este juego de ventana nos permite valorar tanto las lesiones del mediastino como las lesiones que están en el parénquima pulmonar, y es una de las bondades de la tomografía. Miren aquí un infiltrado. Esto es un infiltrado alveolar, alveolo intersticial, bilateral. Es más prominente en el lado derecho, como ustedes pueden ver aquí. Esta parte que vemos aquí del pulmón es lo que se ve sano, es lo que está permitiendo el intercambio gaseoso, ya que aquí hay colapso pulmonar. Debiera verse todo así. Acuérdense que el pulmón debe estar lleno de aire, pero aquí tenemos una sustitución por exudado del aire que debe estar intercambiándose en los alveolos, como está ocurriendo aquí. Y entonces ahí hablamos de una neumonía bilateral de predominio izquierda. Ahora que estamos muy con COVID, estamos hablando de que están aumentando los casos de COVID en diciembre de este año 2020. Estas son lesiones pues, de pacientes con COVID. Hay unas lesiones características que se denominan lesiones en vidrio deslustrado o en vidrio esmerilado, vidrio empañado, que son características de las lesiones por COVID, que por lo general son lesiones periféricas que van luego creciendo y se van dando, confluyendo, tienden a confluir. Estas son lesiones múltiples por COVID. Ya a estos pacientes nosotros le damos un estadio 3 y le damos una clasificación 5 en la clasificación del CORATS, que es la clasificación para el coronavirus de las lesiones que aparecen y que utilizamos la tomografía para nosotros hacer el diagnóstico. Aquí vemos corte tomográfico, ventana pulmonar, donde vemos lesiones en vidrio, una lesión en bordes espiculados, en bordes estrellados. Estas lesiones son características de masa o de neoplasia pulmonar. Miren aquí la colita pleural que tiene. Y aquí estamos viendo precisamente lo que son estas lesiones en lesiones tumorales vistas por tomografía, que además, como dijimos en una clase pasada, cuando hablamos de la neoplasia del pulmón, a través del TNM nosotros podemos hacer esa clasificación de este tipo de lesiones. La angiotomografía también puede valorarse. Miren aquí, esta es una angiotomografía de miembros inferiores. Miren aquí la femoral, la ilíaca, femoral común. Vemos aquí la femoral superficial y la femoral profunda. Vemos aquí que hay una estenosis de la femoral superficial que se ve por una estrechez de esta parte
luego para convertirse en poplitea. Esta es la femoral profunda, femoral superficial. Entonces aquí podemos valorar, a través de la angiotomografía, podemos valorar la vascularidad. Miren este paciente recibió múltiples heridas. Estos son perdigones o municiones por un tiro de una escopeta. Entonces aquí podemos valorar los vasos, si están rotos. Podemos ver, miren aquí cómo se ve retraído, la lesión, cómo se ve retraído, se ve cortado. Aquí se ve una lesión a nivel ya de la poplitea. Esta se ve intacta. Entonces la angiotomografía nos permite valorar eso. Los vasos del cuello, la carótida, la innominada, todos esos vasos también pueden ser valorados por angiotomografía. El problema de esto es que es un poquito costoso, no está cubierto por la seguridad social, pero nos permite valorar cualquier obstrucción que hay en los vasos del cuello. Los pacientes están haciendo ACV frecuente, vamos a tener mejor valoración por angiotomografía de las lesiones vasculares. Esto es todo lo que podemos decir en resumen de las bondades de la tomografía. O sea que la tomografía tiene bondades para ver partes blandas, para ver huesos, para ver tejido blando, para ver órganos. Para todo, la tomografía es actualmente el método que más utilizamos, y gracias a Dios podemos contar con tomografía en muchos centros, en todas las provincias. Son pocas las provincias que todavía no tienen, que no tienen tomografía todavía, y es por eso que es el método que es mejor valorado y más utilizado en estos momentos. Esperamos que esta clase le ayude, no solamente para su nota de grado y el examen que vamos a tener, sino también para la vida, que estos conocimientos le ayuden para la vida. Recuérdense que si no está suscrito a nuestro canal, suscríbase a nuestro canal, Dr. Manasseh, active la campanita y disfrute de las notificaciones que nosotros a diario subimos y que hacemos para beneficio de todos nuestros seguidores.